Un grandísimo saludo para todos los amigos y amigas del canal. Encantado de estar un día más con todos vosotros y traeros como siempre la última hora desde el campo de batalla en Ucrania. Tenemos numerosos movimientos en el día de hoy, pero quiero empezar antes de empezar a lo que es relatar la información que estamos viendo en la pantalla, en el mapa. Pues vamos con una información de última hora que he decidido incluir en el reporte. Una información bastante importante en la que las fuerzas rusas han dado un golpe muy pero que muy efectivo al enemigo en el área de Posad-Petrovsk. Esto ha sido mediante un intento de parte del enemigo de colocar puentes de pontones. Consiguieron colocarlo. De hecho, una parte del enemigo logró traspasar a la otra orilla. Y ahí comenzó el ataque sorpresivo del ejército ruso, dando prácticamente una destrucción completa al enemigo. Esta noticia de última hora, la cual voy a leer en este momento, ha entrado hace solo 5 minutos y he decidido colocarla en el informe del reporte debido a la importancia del evento. Vamos a comenzar con la información. Como veis, el título de la noticia es que un intento de atacar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Petrovsk terminó con la derrota completa de las unidades ucranianas que avanzaban. De hecho, ese intento de atacar de las fuerzas ucranianas ha sido de nuevo un absoluto fracaso. Comenzamos con la información. La situación en la dirección Mykolaiv Kryvyi Rih, aunque es relativamente tranquila, en ocasiones y de manera periódica el enemigo trata de reagruparse, unir un conjunto de fuerzas que hay dispersadas y lanzar ataques sobre la brecha de defensa del enemigo, la línea de defensa del enemigo, la cual desesperado el ejército ucraniano trata de romper en diferentes sectores, como hemos visto en los últimos días, como siempre llevándolo al final a una gran pérdida de equipo militar y efectivos. Como les digo, en la dirección Mykolaivka Kryvyi Rih han ocurrido eventos en esta última hora. La lucha continúa. El mando del grupo ucraniano, a pesar de las continuas bajas sufridas, sigue enviando unidades de las fuerzas ucranianas a ataques que son considerados suicidas contra las posiciones del ejército ruso. En los sectores de Posad-Petrovsk, el enemigo intentó romper las defensas de las Fuerzas Armadas rusas en el área del pueblo de Pravdino, con la ayuda de varios tanques y varios vehículos de combate de infantería, apoyados por la misma infantería, tropas de pie, pero sin embargo tropezó con la defensa bien organizada del ejército ruso. Durante la batalla, varias unidades de equipos blindados lograron ponerse detrás de nuestras líneas. Ese puente, durante unos minutos, el tiempo que estuvo activo hasta que fue destruido, pues fue aprovechado por el enemigo. Varios vehículos, entre ellos tanques, pues traspasaron la otra orilla y finalmente al cruzar el puente quedó destruido, lo cual obligó a los nacionalistas a retirarse. Sin embargo, las pérdidas de las Fuerzas Armadas no terminaron ahí. Las unidades en retirada fueron atacadas tanto por la artillería como por la aviación de combate. Varios helicópteros de ataque ejercieron una persecución activa sobre los restos de fuerzas que estaban retirándose como almas que se las lleva el diablo. Esas fuerzas al final también fueron destruidas en las afueras de Pravdino. El incidente ocurre, estamos viendo el mapa en particular, en este sector de Mykolaiv, justamente por donde está prácticamente el río Dnieper y su estuario. Sigue la información diciendo que en el sitio de Andreevsky, en este momento la artillería rusa continúa triturando a los restos de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área del asentamiento Stakov. Se informa que debido al aumento del nivel de agua en el río Unkle, como consecuencia, y ya hemos visto de estos 3 días anteriores, los 2 días anteriores a hoy, han habido ataques continuados contra varias presas en Ucrania, lo que ha provocado
que la subida del nivel se haya efectuado pues de una manera rápida, incluso llegando a altura de más de 2 metros. De hecho, varios pueblos han quedado aislados. Por lo tanto, con la subida del nivel de agua, los cruces quedaron inutilizables. La orilla izquierda permanecía con un grupo de fuerzas ucranianas que minutos antes había logrado cruzar el río, pero resultó que al ser destruido el puente de pontones, pues la mayor parte del enemigo quedó al otro lado sin poder traspasar la barrera de agua. Al final, el resto de fuerzas ucranianas que había logrado cruzar en ese momento era un conjunto de unos 200 militares, era un conjunto de varios vehículos, entre ellos blindados y tanques. La artillería de cañones y cohetes rusa pues trabajó sobre toda el área durante todo el sector, y los aviones de combate rusos estuvieron bombardeando desde el aire las posiciones de estos vehículos y las concentraciones de mano de obra. El pueblo Dryastakov en sí mismo es como prácticamente un asentamiento que ha dejado de existir debido a la intensa cantidad de proyectiles de artillería y misiles no guiados y guiados que han lanzado las fuerzas rusas. Solo han quedado los tocones de algunas de las plantaciones forestales hacia donde estaba huyendo a toda velocidad el enemigo. Según informa el canal TG de Telegram Rivat, el enemigo ha sufrido pérdidas muy grandes. De hecho, hay una gran cantidad de ambulancias llevándose a los heridos a Bereknovatoe, el pueblo aledaño al sector donde ha ocurrido este incidente durante las últimas horas. Por lo tanto, tenemos aquí otro duro golpe efectuado al enemigo que sinceramente yo creo que ha debido de quitar todas las ansias de volver a lanzar una ofensiva al menos durante 24 o 48 horas más, debido al gran golpe que han recibido el enemigo, tanto en pérdidas de vehículos militares, que tenemos según otros informes al menos 7 vehículos destruidos, y además se habla de casi un centenar de efectivos que ha quedado triturado en el campo de batalla. De hecho, incluso pues las autoridades rusas han hecho un llamamiento al alto mando ucraniano, les ha otorgado una hora para retirar los cuerpos. Por lo tanto, ya se pueden imaginar la situación. De hecho, algunos informes que anuncian que los cuerpos todavía siguen por ahí extendidos en la zona del cruce del río, incluso en el agua, en tierra, y allí no ha ido nadie a recoger a sus efectivos que han quedado sobre el campo de batalla. Y además esto mismo ha ocurrido también en otras ocasiones. De hecho, ayer mismo teníamos información de que varios camiones rusos habían llenado completamente los camiones de efectivos ucranianos que durante los combates han sido triturados en las últimas 24 horas. Se habla también de centenares, varios camiones, como les digo, literalmente cargados de efectivos ucranianos que quedaron en el campo de batalla. Dicho esto, vamos a empezar con las informaciones principales. Después de esta buena noticia tenemos que hablar de otro nuevo atentado. Hablamos pues de otro ataque extremista, porque prácticamente como ya saben y les he comentado en otra ocasión, les preguntaba a muchos qué diferencia hay entre los grupos extremistas que operan en Siria, en Yemen, en Irak y en otras partes del mundo y el ejército ucraniano. Pues realmente ninguna. Han sido pues enseñados por el mismo maestro. Y ya saben a quién me refiero. El caso es que hoy ha habido otro miserable ataque del enemigo contra uno de los portavoces, además que en este caso era, según estamos leyendo también, como lo dice aquí exactamente, era Oleg Boyko, era un subjefe de la comunidad de la zona sur de Zaporille. Iba con su mujer en este caso cuando ha ocurrido el ataque. De hecho, pues se reporta que tanto él como su esposa, lamentablemente, que viajaba en una comisión electoral,
pues han sido atacados con la pérdida pues de estas dos personas, y esto es lo que ha resultado en esta última hora, otro nuevo miserable ataque que no le podemos dar otra referencia o catalogarlo como otro adjetivo que otro ataque más, al igual que otro ataque extremista que pudiera haber pasado en Siria. Estamos tratando pues con los mismos tipos de personas, personas sin escrúpulos que lanzan estos tipos de ataques a la desesperada contra los líderes o altos comisionados que se han ido estableciendo tanto en Mariupol como en Kherson, también en la zona de Zaporille, en la región de Donetsk y Lugansk. Estos funcionarios pues se han convertido prácticamente en un objetivo más para el enemigo, y así está sucediendo. Todavía, lamentablemente, no entiendo cómo sigue habiendo saboteadores en el territorio. Las fuerzas de seguridad rusas deberían de esforzarse por encontrar directamente ya no solo a los autores de este ataque, sino hacer una filtración total de la población que está presente en los territorios liberados, porque posiblemente no serán uno ni dos, posiblemente hay muchos más. Están realizando ataques de golpeo y retirada, realizan un ataque extremista, se ocultan, no vuelven a realizar otro ataque durante varias semanas. Cuando la situación se calma, vuelven a realizar otro ataque, y como he dicho, hay que buscar activamente a los autores de estos tipos de ataques. Ya vamos a ir directamente pues con todas las informaciones que tenemos. Hay movimientos como en días anteriores en la región del Donbass. Quizá la zona de Mykolaiv no ha estado tan activa durante las 24 horas, exceptuando pues el incidente que hemos visto que ha ocurrido, en el que tras colocar el puente de pontones han intentado hacer un cruce rápido un gran número de fuerzas ucranianas, pero al final el puente de pontones pues fue detectado y, como vemos, pues destruido. Además, parte de las fuerzas que habían establecido el puente no lograron cruzar, se vieron obligadas a retirarse después del intenso bombardeo en el área. Ha ocurrido de nuevo justamente en este sector donde estamos marcando la noticia de que han intentado las Fuerzas Armadas de Ucrania de restablecer y colocar nuevos puentes de pontones para seguir lanzando ofensivas. De hecho, ahora mismo todavía están cayendo los golpes sobre el enemigo, no solo por parte de la aviación y los helicópteros de ataque, sino incluso fuerzas de misiles y artillería han alcanzado numerosas áreas donde se estaba retirando, áreas forestales donde el enemigo trataba de nuevo de reagruparse, y ahora mismo pues continúan todos esos bombardeos en todas las áreas. También vemos contraataques en algunos sectores, pero contraataques que, al igual que este último cruce, ayer en la noche se llegaba la información de que había llegada de tropas ucranianas a la región de Mykolaiv, probablemente después de las grandes pérdidas durante los últimos días, la contraofensiva fallida, las persecuciones y búsquedas activas que ha realizado el ejército ruso de los restos de los militares ucranianos. Gran parte de las brigadas participantes pues se vieron obligadas a reclamar movilizados para llenar los grupos, para llenar los agujeros en sus filas, que eran muchos, y eso es lo que están utilizando. En este caso utilizan en su parte principal movilizados, son finalmente rodeados por el ejército ruso, como ha ocurrido en el sector. Por la tarde las fuerzas ucranianas hicieron otro intento de romper la defensa de las Fuerzas Armadas en el área cercana de Pavrizhno. Aquí el grupo blindado pues intentó de algún modo traspasar a través del puente de pontones, pero como hemos contado, solo una parte lo consiguió antes de que el puente fuera totalmente destruido. También la aviación activa en otras líneas del frente, donde se van detectando pequeñas concentraciones de fuerzas ucranianas que están repartidas en varias áreas. Estamos al pendiente tanto desde el aire con las fuerzas de inteligencia de las fuerzas aeroespaciales rusas, como con los drones de vigilancia, reconocimiento UAV, que están muy activos en el área
y cualquier movimiento son detectados por los radares rápidamente, las coordenadas machacadas en cuestión de minutos. La situación en Mykolaiv, al igual que yo diría ya en la línea del río Oskol, en Kharkov, en la región del Donbass, pues también está estabilizada, ya que el río ha servido de barrera. Los intentos que ha estado realizando el ejército ucraniano en la región del Donbass de cruzar el río Oskol han sido infructuosos, costándole grandes números de pérdidas. En Zaporizhia se han detectado también concentraciones de equipo militar y fuerzas enemigas en diferentes áreas, precisamente las áreas que posteriormente, como estamos viendo, son atacadas. Los intentos de contraataque del enemigo en Zaporizhia pues también han sido inutilizados, de hecho con grandes pérdidas para las fuerzas ucranianas, no solo de equipo militar, sino de fuerzas de blindados y tanques que también han quedado destruidos sobre el terreno. De hecho, ahora se nota que Rusia tiene bastantes drones para atacar. Allí en Zaporizhia hay información de que 3 drones tipo iraní posiblemente lo son, ya que se han recibido un gran número de ellos al comienzo de la semana. Pues los drones iraníes ya están realizando trabajos excelentes, se están golpeando todas las posiciones en los pueblos de Poltava del enemigo, y además estos drones vienen con carga explosiva suficiente para dejar reducido a chatarra los vehículos blindados y las trincheras del enemigo. De hecho, hay algunos vídeos por ahí que he estado viendo que tienen una precisión absoluta, hasta tal punto de que uno de los drones he visto como prácticamente entraba en la parte superior de la torreta de uno de los tanques que estaba abierta y pegaba tal explosión que solo quedó parte de lo que es la base del tanque. No quedaron ni las ruedas de rodaje, ni las láminas de circulación, ni el blindaje delantero, prácticamente triturados. Son drones que han demostrado ser efectivos en ataques, como hemos visto, por parte de las fuerzas yemeníes a los puntos claves del ejército de Arabia Saudí. Como tienen un buen currículum, pues Rusia los está utilizando, y los está utilizando de manera absolutamente exitosa. La fase de aumento en el número de drones, créanme, está cambiando el rango de la batalla. Si de por sí antes casi a diario centenares de efectivos están siendo pues triturados junto con decenas de vehículos blindados, la puesta en escena de drones en diferentes frentes del ejército ruso pues ahora da la posibilidad a las fuerzas rusas de que, pese a que el enemigo no pase a la ofensiva, estos drones iraníes pueden estar circulando horas. De hecho, algunos de los drones que Rusia ha adquirido de Irán, según informan, son drones que Irán ha fabricado con tecnología inversa de drones que han sido capturados de Estados Unidos en el territorio iraní, y ciertamente están demostrando una eficacia absoluta. Se tiran horas en el espacio aéreo circulando, tienen capacidad para estar 1 hora monitoreando el espacio aéreo hasta que detecta el operador del dron un enemigo en un punto determinado, se sitúa sobre ese punto, lo apunta y directamente lo destruye. Por lo tanto, podríamos decir que son los drones buscadores de enemigos que tiene ahora mismo el ejército ruso en sus manos, y que están pues literalmente machacando al enemigo prácticamente sin esperarlo, por sorpresa. Seguimos también con la información ya de Zaporizhia. Pasamos a la zona del Donbass, a los últimos territorios de la República de Donetsk que queda por liberar. Las batallas continúan en varios sectores. En Avdiivka hemos logrado romper otra de la línea de trinchera dentro de Avdiivka, aunque el avance que reporta el ejército ruso lo considero lamentablemente pequeño. Para las últimas 24 horas se ha avanzado casi medio kilómetro después de haber podido triturar las posiciones del enemigo, que estaban situados en unas trincheras que eran verdaderas fortalezas, hormigón armado, incluso techos de hormigón armado, lo que prácticamente imposibilitaba pues que los drones
pudieran penetrar directamente dentro de la trinchera y acabar con el enemigo en el sector. Ahora mismo, pues prácticamente después de haber estado continuamente atacando, después de casi 2 días, pues el ejército ruso, las milicias RPD y fuerzas chechenas anuncian que han tomado una nueva posición del enemigo en Avdiivka, la línea de trincheras número 2, que ha sido literalmente reducida a escombro y donde se informa, según el portavoz de las milicias de Donetsk, que más de 70 efectivos ucranianos que estaban ejerciendo la defensa del sector han sido destruidos y además, según el portavoz de Donetsk, pues parece ser que el ejército ruso y las milicias han obtenido un número importante de trofeos, entre ellos lanzacohetes, entre ellos también sistemas antiaéreos Stinger de las fuerzas ucranianas que fueron proporcionados por Estados Unidos, cajas completas de municiones, cajas completas de granadas de mano y minas antipersonales y antivehículos, una gran cantidad de ellas. Todo este material pasa a mano de las milicias y ahora se usarán precisamente contra aquellos que querían usarla contra las fuerzas rusas. Vemos movimientos también desde el pueblo de Potrovsk, que también vemos que las fuerzas ucranianas no se rinden. Según informes han llegado un tren con equipo militar. Según los informes, no hay informes sin embargo de que Rusia haya atacado este movimiento, pero podríamos decir que la llegada a la estación de este tren pues igualmente puede ser que en las próximas horas pues donde vaya el equipo militar sea destruido, pero por el momento el informe, aunque no hay una confirmación clara, diría que un tren cargado de equipo militar y tropas ucranianas ha llegado al pueblo de Petrov. Este tren pues probablemente viene a enviar refuerzos tanto a la fortaleza de Avdiivka pues también como a Marjinka. Ya saben que Marjinka 3/4 partes están bajo el control del ejército ruso, 1/4 parte, el extremo oeste de Avdiivka, de Marjinka, sigue en manos de las fuerzas ucranianas. Supongo que habrán hecho un llamamiento de envío de refuerzos porque durante los últimos días tanto la aviación desde el aire como las fuerzas de artillería y misiles rusas han estado asestando duros golpes sobre las posiciones últimas que todavía mantiene el enemigo en la parte oeste del sector de Marjinka. También en la parte de la ciudad de Bakhmut, en Soledar, continúan las operaciones, aunque en esta parte la actividad de asalto la están llevando a cabo tanto el PMC Wagner como parte de las milicias que han sido trasladadas en estos últimos días. Como ya sabemos, ayer llegaban ya los 10.000 componentes de los efectivos militares chechenos que había prometido Razak Gamrot. Ya están sobre el terreno, se están estacionando a lo largo de la línea del frente y ahora están apoyando las operaciones del ejército ruso tanto en Sever como en la ciudad de Soledar y como en la ciudad de Bakhmut. También vemos que hay llegadas de vehículos militares a Limán. Hoy también ha llegado un convoy, en este caso solo de 14 vehículos según dice el informe. Varios vehículos blindados más que han llegado también piezas de artillería y fuerzas de refuerzo, más tropas, no indica el número, pero varios camiones cargados con tropas, según informa el reporte, y por lo tanto hay llegada de nuevas fuerzas a Limán, donde, como ya saben, el enemigo durante los últimos días ha tratado de establecer cruces de pontones sin éxito. El río Oskol es una barrera natural perfecta para la defensa por parte del ejército ruso. Todo enemigo que intenta cruzar el río Oskol es detectado debido al continuo vuelo de los drones UAV y de reconocimiento, y por lo tanto la situación la considero ya estabilizada en cuanto a los avances del enemigo. El enemigo ha podido avanzar hasta donde ha avanzado. Dudo de que consiga liberar algún territorio más durante los próximos días, sobre todo basándome en que diariamente en estos sectores de la ciudad de Izum centenares de efectivos están siendo destruidos y además decenas de vehículos diariamente también
están siendo detectados y destruidos, y por lo tanto ahora mismo la capacidad militar del enemigo en este sector de Izum pues no es la capacidad con la que contaba cuando lanzaron esa poderosa contraofensiva en la región de Kharkov. Ahora el enemigo trata probablemente de lanzar acciones independientes con grupos pequeños. Aquí tenemos un ejemplo en la dirección de Shuroko y la ciudad de Limán. Allí las fuerzas ucranianas han seguido intentando entrar a Limán desde la zona forestal al sureste de la ciudad. Más cerca de la noche, las fuerzas ucranianas también han intentado atacar en la dirección del pueblo de Churikovo, pero fueron detectados y fueron destruidos por ataques de artillería, como lo informa el destacamento Kubán de las fuerzas de Donetsk, que retiene al enemigo en este sector del frente, defendiendo con valentía sus posiciones. Ataques fallidos que, por cierto, como he dicho, les está costando un gran número de pérdidas al enemigo. Por otro lado, la zona ya de Kharkov pues también está siendo atacada. De hecho, vemos que en este sector ha habido bombardeo sobre el pueblo de Orokhavka en la dirección Orokhavka. Parece que han caído varios ataques de aviación, posiblemente contra objetivos enemigos detectados en las áreas del pueblo de Kurip y el pueblo de Bukavka. En estos sectores aquí se concentra el enemigo. Desde estos sectores intenta lanzar contraataques. Sobre esta línea amarillita que vemos es el río Oskol. Los contraataques pues son prácticamente detectados y triturados en minutos. Aquí el puente de pontones quedaba destruido, según el informe anoche. Un nuevo puente de pontones que trató de establecer el ejército ucraniano fue detectado el movimiento y destruido. También hay un fuerte bombardeo, pero con misiles, en el sector de la ciudad de Kupián, en la región de Kharkov. Además de Kupián, han sido atacados varios puntos de despliegue de la brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la brigada 66, la cual ha recibido duras pérdidas tras el ataque con al menos 3 misiles sobre el área de concentración de fuerzas ucranianas. Y en el área exactamente de Drobitka ha ocurrido lo mismo. Se atacó un punto de despliegue de las fuerzas ucranianas en este sector, aunque no hay reporte del número de efectivos y vehículos destruidos, pues posiblemente ha sido un golpe en esta última hora que probablemente, al igual que golpes anteriores lanzados por el ejército ruso, ha podido propinar otra oleada de vehículos destruidos y concentración de mano de obra del ejército ucraniano. Esto es todo lo que prácticamente tenemos en el día de hoy. No hay muchas novedades en cuanto a avance. Lo que he comentado de Avdiivka, se ha logrado romper la segunda línea de defensa del enemigo en ese sector. Donetsk ha recibido lamentablemente otro ataque, hay que decirlo. Varios proyectiles ucranianos volvieron a golpear la aglomeración de Donetsk. Y en este caso también las autoridades de Donetsk están reportando 8 heridos y al menos 2 pérdidas entre la población. De nuevo, otro miserable golpe, pues que se suma al miserable golpe que se ha dado durante la última hora en el sector de Briansk, donde he comentado que lamentablemente pues allí tanto Oleg Boyko, que era su jefe de la comunidad de Briansk, y su señora pues lamentablemente fueron destruidos en un incidente, en un ataque extremista. Por lo demás, como les digo, ahora mismo no hay nada más. Si bien pues vamos a pasar, como hago siempre, pues con el reporte de la última hora en cuanto se refiere al informe que subo a diario y que trae la información de todas las zonas calientes ahora mismo en las batallas entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Vamos a comenzar con el informe que indica que, según la última información desde el frente de batalla, las unidades de la milicia RPD tomaron otro punto enemigo bien fortificado en el área de Krasnogorovka. Los soldados de la brigada de las milicias de Donetsk asaltaron con éxito otro bastión enemigo, que además estaba bien fortificado con trincheras ramificadas
que se unificaban unas con otras en el sector de Krasnovorovka, después de una poderosa oleada de artillería y cohetes de lanzamiento múltiple que han golpeado al enemigo, y después, además de los ataques de precisión de la artillería guiada Krasnopol, que son guiadas con ajuste de fuego aéreo desde los drones que proporcionan las coordenadas donde tienen que golpear. Allí más de 80 de los militares que defendían esa línea han sido triturados. Los grupos de asalto capturaron después de una larga batalla las fortificaciones extremistas o enemigas, y además destruyendo una gran cantidad de efectivos ucranianos y equipos. Además, mientras capturaban este sector, varias armas del equipo, entre ellas lanzacohetes, cajas de munición y granadas, pues fueron a parar a manos de las fuerzas rusas, ya que el resto del enemigo en esa área huyó literalmente como almas que se las lleva el diablo, abandonando una gran cantidad de armas y equipo militar. Además, las posiciones camufladas de las fuerzas ucranianas en una de las direcciones de las afueras de Lugansk fueron cubiertas también después de que los combatientes de la Guardia Rusa detectaran y realizando patrullas aéreas con drones las posiciones del movimiento del enemigo. El grupo descubierto de militares ucranianos, así como también los vehículos blindados que le acompañaban y que estaban también camuflados en el sector forestal, fueron destruidos directamente. Además, los combatientes eliminaron al grupo completo de las Fuerzas Armadas ucranianas. Las coordenadas se transfirieron al ejército, que cubrió el objetivo detectado. Como resultado del ataque, un tanque, un obús autopropulsado y un gran número de fuerzas ucranianas fueron destruidos. Los soldados de la Guardia Rusa destruyeron también otro grupo de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que también intentaba ir a la retaguardia de la línea de defensa del ejército ruso. No se dan detalles, solo se informa que durante el enfrentamiento se logró incluso destruir a 2 oficiales de la SAFU, 2 oficiales del ejército ucraniano. Los militares ucranianos que intentaron organizar una emboscada al final se convirtieron en objetivo de las fuerzas rusas del grupo Bakhmut. Como resultado de la batalla se destruyó todo el grupo de reconocimiento y sabotaje ucraniano. Se informa que los efectivos, al menos 10 de ellos, quedaron destruidos. Los intentos de las fuerzas ucranianas de romper la defensa se llevaron a cabo al menos en 4 direcciones diferentes. Lo que indica el hecho es que aquí, pues el ejército ruso se ha dado cuenta que el ejército ucraniano lanza ataques con grupos pequeños para detectar una posible debilidad en la línea de defensa del ejército ruso, y una vez detectada, agrupar grandes fuerzas e intentar abrir una brecha en el cordón de seguridad de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, teniendo en cuenta la declaración del jefe de la República de Lugansk, Leonid Pachenik, los combates en Oskol, así como en el área de Belorovka, Ivano-Darezhka, Verkokamiensky y en otras varias áreas, han sido durante los últimos días catastróficos para el ejército ucraniano. En cada intento perdieron decenas y decenas de efectivos y un alto número de vehículos militares y equipos. En la etapa actual, el ejército ucraniano prácticamente ya está abandonando los intentos de romper las defensas del sector controlado por Rusia en el sector de Limán y de la República de Lugansk. Esto se debe al hecho de que la defensa de esta región es muy activa, lo que ya ha provocado grandes pérdidas para el ejército ucraniano en cada intento de contraofensiva que ha realizado durante los últimos 5 días. Por otro lado, los militares ucranianos lanzaron un ataque en dirección a Luparevo, región de Nikolaev, y a Alexandrovka, en la región de Kherson. Sin embargo, una sorpresa desagradable le esperaba al enemigo en estos sectores. Los destacamentos armados ucranianos avanzados se encontraron por sorpresa con fuego intenso del ejército ruso, incluso artillería guiada, artillería de cañón. Como resultado, los militares ucranianos sufrieron pérdidas y se vieron obligados a retroceder.
El enemigo no pudo reagruparse para un nuevo intento de atacar a Alexandrovka. De hecho, perdieron más de 120 efectivos, como informa el Ministerio de Defensa ruso. Este asentamiento actualmente está bajo control ruso. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques contra varias instalaciones militares del ejército ucraniano en la región de Kharkov y en el sector de Nikopol. Esta noche las Fuerzas Armadas rusas atacaron 2 distritos en Kharkov, según informa el jefe de la administración de Kharkov, Oley Sinegub. Además de Kharkov, se está informando de la administración de Kharkov, Oley Chukbuk, está indicando que en Dnipropetrovsk también se lanzaron fuertes bombardeos del ejército ruso en el sector de Nikopol. Según él, al menos 40 proyectiles fueron disparados por las fuerzas rusas esta noche en las instalaciones y concentraciones del enemigo ubicadas allí. La información de que las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo contra instalaciones importantes militares ataques viene proporcionada en varios medios de comunicación. Nikopol, como les digo, ha sido uno de los lugares más atacados durante las últimas 24 horas, ya que se han detectado llegadas tanto de convoyes de tropas ucranianas como de equipo militar cedido por Occidente y los países europeos. En víspera de los ataques a la infraestructura de las fuerzas ucranianas, un representante del Departamento de Defensa ruso, Igor Konachenkov, informó también su informe, entre otras cosas, de los ataques con artillería en el lugar de despliegue de Kharkov de la Brigada 116 Terodefense y del destacamento de las Fuerzas Especiales Ucranianas Omega. Se informa que unos 30 militares y unas 10 piezas de equipo militar han sido destruidos durante las últimas 24 horas en ese área. Probablemente esta noche también se ha disparado fuego contra estas y otras unidades de la ciudad, ya que se informa que hay concentraciones de fuerzas ucranianas en todo el sector de Nikopol. En cuanto a Nikopol, la mayor parte del bombardeo, incluso el de la planta de energía nuclear de Zaporilla, se realizaba precisamente desde las áreas que han sido golpeadas por el ejército ruso. Aquí las fuerzas rusas están utilizando una variedad de armas para atacar las posiciones donde los militares ucranianos disparaban contra el sector de la planta de energía nuclear, tal y como informa el canal Stone News Telegram, haciendo referencia a información de las fuerzas ucranianas. Ayer una gran cantidad de drones kamikazes impactaron en los lugares de concentración del ejército ucraniano. Las fuentes sobre el terreno informan de una gran cantidad de ataques con drones. Esto viene relacionado con la llegada de una gran cantidad de drones iraníes. De hecho, la fuente dice que estamos hablando de drones de fabricación iraní. El Ministerio de Defensa ruso no confirma, pero tampoco desmiente la información, lo cual viene a verificar que ya Rusia está utilizando activamente los drones iraníes en batalla. Por otra parte, también se ha sabido que en el área fortificada de las fuerzas ucranianas en la región de Kherson fue golpeada con un ataque de precisión por un sistema de lanzamisiles TOS-1A, un área fortificada de las fuerzas ucranianas en la región de Kherson, equipada con fuerzas ucranianas, fue destruida por un ataque de alta precisión. El golpe se realizó utilizando el sistema de lanzallamas pesados TOS y aparentemente se utilizó munición termobárica para el golpe, como lo demuestra los informes y la peculiaridad de las explosiones poderosas que se han provocado. De hecho, ondas expansivas de gran distancia, por lo tanto es posible que sea munición termobárica la que de nuevo ha utilizado Rusia, ya que las ondas expansivas alcanzan hasta 100 metros en el área del golpe. Pues bien, como consecuencia de las municiones, el bosque en llamas. Esto obliga al enemigo a salir de sus madrigueras y ponerse a tiro y a blanco, tanto desde el aire como desde tierra, para las Fuerzas Armadas rusas. Además, se descubrió otro área encubierta. Literalmente unos minutos después fue descubierto otro área donde el enemigo en la zona forestal guardaba equipo militar. Ese sector también fue destruido con un golpe certero seguido de la detonación de municiones. Por lo tanto, ahí habría, además
de blindados o vehículos militares había posiblemente almacenamiento de proyectiles. Teniendo en cuenta el uso de municiones termobáricas para golpear con un grado alto de probabilidad, las posiciones equipadas del enemigo fueron totalmente destruidas, lo que permitió privar a las fuerzas de Ucrania de la oportunidad de poder atacar a las fuerzas rusas durante nuevos intentos de abrirse paso en esa dirección. También se ha sabido que hasta 300 soldados ucranianos fueron rodeados por tropas aliadas cuando intentaban abrirse paso en la región de Kherson. Esto ha sido el incidente que he leído, en el que se habla de que en un intento de cruzar el puente fueron detectados y parte del contingente que había cruzado pues ha resultado totalmente destruido. El batallón de las fuerzas ucranianas fue rodeada en la zona del río Unglet. Las tropas ucranianas no pueden contar ni con un avance ni con una retirada debido al aumento del nivel del agua del río, ni con el apoyo también de sus propias tropas, lo que indica las consecuencias catastróficas del ataque para el grupo de tropas ucranianas. Quedaron al otro lado del río, el puente de pontones destruido y arrastrado por la corriente. Ahora el enemigo no podía retroceder y tuvo que obligarse a hacer frente al ejército ruso. Por supuesto, recibieron una soberana paliza. Allí el equipo ha quedado destruido. Hay imágenes por ahí por los medios que si la buscáis lo corroboraréis. Imágenes además incluso de efectivos ucranianos en tierra y navegando por el río Unglet. Ya pueden imaginar. De hecho, Rusia ha informado, ha hecho una llamada al enemigo diciéndole que les permite una hora para retirar a los efectivos caídos. Así que ya pueden imaginar 300 fuerzas ucranianas arrastradas por los cruces, incluso en tierra, y arrastrados ellos por los ríos. Ahora, en la orilla derecha de la frontera del Kherson, ahora en realidad se quedaron sin suministros, no encontraron un entorno táctico, presionados contra el agua. Ahí está el problema. No tenían escapatoria, por lo tanto cayeron en una trampa mortal de las fuerzas rusas. Las fuerzas aliadas se informan que lograron interrumpir por completo cualquier acción ofensiva de las tropas ucranianas en ese sector. Sin embargo, mucho más notable es el hecho de que las tropas ucranianas de hasta 200 pues pueden estar en el área especificada. Estas últimas intentarán retirarse forzando el río Unglet. Sin embargo, el ejército ucraniano tendrá que abandonar su equipo y armas. Por lo tanto, la mayor parte del enemigo y sus equipos han quedado en el área destruidos. Se sabe también que en este momento las tropas ucranianas ubicadas en la orilla opuesta del río están tratando de apoyar a sus fuerzas, pero las tropas cercadas están en peligro. De hecho, ya ni estarán. Por otro lado, un misil de crucero de alta velocidad estadounidense AGM-88 ha sido interceptado y derribado con éxito y sin poder alcanzar el objetivo. De hecho, los fragmentos del misil cayeron sobre el sector de Kherson. Indica que los restos de este misil antirradar estadounidense derribado indican el hecho de que estamos hablando por los restos de la variante AGM-88BR. Sin embargo, anteriormente había información también de que Estados Unidos había transferido a las fuerzas ucranianas otro tipo de misiles que se habían ensamblado a partir de dos componentes en particular. Estamos hablando del uso de cabezales de referencia de otro tipo. Será quizás otra variante diferente al AGM. Por otro lado, el tercer ataque ya hoy contra infraestructuras hidráulicas. De hecho, justamente cuando los operarios trataban de solucionar y restablecer y reparar los daños producidos por los ataques rusos del día de ayer y de antes de ayer, hoy otro nuevo ataque directo contra la presa. Incluso ha golpeado algunas partes nuevas del muro de contención. Por lo tanto, el nivel del agua otra vez vuelve a subir hasta más de 2 metros. Mal día para los que se encuentren en esas áreas. El agua del río Unglet ha comenzado a subir rápidamente de nuevo en varias áreas. Unglet se desbordó, inundando
grandes partes significativas. Anteriormente la parte ucraniana declaraba que el propósito de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas era eliminar los cruces sobre el río Ungre que fueron establecidos por el ejército ucraniano en las regiones de Mykolaiv y Kherson y cortar más esos cruces y unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que lograron cruzar al margen izquierda del río. Mientras tanto, hay informes de sirenas de ataque en estos momentos, no solo en Dnipropetrovsk o en Mykolaiv, sino también en otras regiones, incluyendo la capital de Ucrania, Kiev. Entonces las sirenas se han encendido en las regiones de Cherbaky, Chernihiv, Komrat y la región de Kharkov. Mientras tanto, los ataques de precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas golpearon en Mykolaiv los puntos de despliegue de la Brigada de Infantería 28 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso ha ocurrido en Ochakov, región de Mykolaiv. Han sido destruidas tanto la sede como también la base de entrenamiento de un centro separado para fuerzas de mercenarios extranjeros en ese sector. Además, en la región de Kharkov también los puntos de despliegue temporal de la Brigada 66 han sido atacadas en las áreas de los asentamientos de Dubrechnaya y Kupiansk, así como también se ha atacado el área donde la formación nacionalista Kraken opera en la región de Kharkov. Las posiciones de la Brigada de Asalto Aerotransportada 80 de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido alcanzadas también por un ataque de alta precisión cerca del asentamiento de la región de Sever, en la República de Donetsk. Como resultado de los ataques, las pérdidas del enemigo han ascendido ya a más de 400 militares ucranianos y mercenarios y a más de 20 unidades de vehículos blindados y de motor. También han sido destruidos más de 3.000 municiones para artillería de cañones y cohetes de diversos calibres. Durante el día, los ataques de la aviación operacional táctica y de las fuerzas de misiles rusas atacaron 9 puestos de mando de las fuerzas ucranianas en la región de Sever, en Ivanovka, en Pavlovka, de la República de Donetsk, en Guaypole y Koltava, región de Zaporille, en Mikarivka, Otkenova, Ukrainka, de la región de Mykolaiv, así como también se han destruido 65 unidades de artillería, mano de obra y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en otros 234 distritos. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso ha informado hoy que en las últimas 24 horas las Fuerzas Aéreas rusas, incluyendo ataques de aviación y de helicópteros de ataque, habría realizado 210 salidas de ataque. Por lo tanto, incluso diríamos que hay un incremento bastante importante en los ataques de las Fuerzas Aéreas durante estas últimas 2 jornadas. Se han destruido 8 depósitos de cohetes y armas de artillería y municiones. Eso ha ocurrido cerca de la ciudad de Mykolaiv, en los asentamientos de Petriske, Permomaskoye, Kurakovo de la República de Donetsk, en lo que es el pueblo de Omelik y el pueblo de Beleseyanka en Zaporille. También ha sido destruido un sistema de misiles antiaéreos OSA AKM cerca de la ciudad de Soledad. Y además, durante el día, los sistemas de defensa antiaérea rusa interceptaron 5 vehículos aéreos no tripulados en las áreas de los asentamientos de Avdiivka, República de Donetsk, el asentamiento de Tomarov y el pueblo de Stepboe, región de Kherson, y además se han interceptado y destruido 53 proyectiles de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS y del sistema Vigna. Fueron destruidos en el aire cuando intentaban de atacar las áreas de los asentamientos de Aboblino, República de Donetsk, Olaya Pristán, Novaya Kakhovka, Antonovka, Veseloye, que son de la región de Kherson, y el pueblo de Mirne en la región de Zaporille. En total, desde el inicio de la operación militar rusa ya han sido destruidos 293 aviones de combate, 155 helicópteros, 1.965 vehículos aéreos no tripulados, 375 sistemas de misiles antiaéreos, 4.940 tanques y otros vehículos blindados de combate,
837 vehículos de combate de lanzamiento múltiple de sistemas de cohetes, 3.392 piezas de artillería, obuses y cañones de mortero, así como también se han destruido ya un total de 5.616 vehículos militares especiales de diferentes clases, incluyendo camiones de transporte, camiones cisterna, vehículos de suministro y vehículos para otros fines. Por lo tanto, otro día de limpieza del enemigo en todos los sectores, con un éxito absoluto de las fuerzas operativas rusas. Espero que les haya gustado a todos el informe. Espero que mañana lleguen nuevas novedades positivas. Sobre todo lo que deseo es que haya nuevos avances, que vayamos pegando mordisco a mordisco al territorio del enemigo y que pronto el objetivo de Rusia se cumpla. Sin más, un saludo a todos y si así lo quiere Dios, mañana nos vemos en un nuevo vídeo.